Hola amigos. ¿Están haciendo estragos los Su-57 rusos en Ucrania? En la OTAN no salen de su asombro. Rusia derribó ayer otros 4 aviones ucranianos en un día. Como continuación de la operación especial, el Ministerio de Defensa ruso informa de graves pérdidas de la Fuerza Aérea de Ucrania como resultado del trabajo activo de la defensa aérea rusa. En los últimos 2 días se informó que 9 unidades de aviones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron derribadas. Según el Ministerio de Defensa ruso, la defensa aérea rusa destruyó 3 cazas MiG-29 y un bombardero de primera línea Su-24. Los lugares de caída de los cazas se registraron en las zonas de Blagodatnoye y Lozovoye, en la región de Dnepropetrovsk y Chuguev en Kharkov, y un bombardero de primera línea fue derribado en la zona al noroeste de Donetsk. Así, en total, en los últimos 2 días, la Fuerza Aérea Ucraniana ha perdido un helicóptero Mi-8, 3 bombarderos de primera línea Su-24 y 5 cazas MiG-29. Anteriormente, el 20 de octubre, el Ministerio de Defensa ruso también informó sobre la pérdida de 12 aviones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en una semana, incluidos 10 cazas MiG-29, 2 aviones de ataque Su-25 y 2 helicópteros Mi-8. Ante esto en la OTAN europea están alarmados, y la OTAN después del estallido en Oriente Medio, ya no sabe qué medida puede tomar en cada momento, porque todas llevan al mismo sitio, a la guerra generalizada. Ayer surgieron acusaciones contra Estados Unidos de que el avión de reconocimiento estadounidense Poseidon participó en el ajuste del ataque con misiles llevado a cabo por militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Sebastopol. Esto es más que evidente ya que solo la OTAN tiene capacidad para dirigir esos misiles, y es la que decide los objetivos. Según la información disponible por Vladimir Rogov, en el momento del ataque el avión estadounidense se encontraba realizando un vuelo de reconocimiento a lo largo de la costa del Mar Negro en Rumanía, país miembro de la OTAN. Probablemente esto se convirtió en un argumento adicional a favor de la versión de la participación directa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en este incidente. Detrás del ataque con misiles a Sebastopol están los Estados Unidos. Fue el avión de reconocimiento estadounidense Poseidon, el que corrigió el ataque de los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania a la ciudad. Mucho tiempo antes del ataque, el avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos giró a lo largo de la ruta de la costa del Mar Negro de Rumanía, que es un país miembro de la OTAN, según ha declarado Vladimir Rogov, presidente del movimiento Estamos junto a Rusia. Todos los misiles lanzados hacia Sebastopol fueron derribados con éxito por las fuerzas de defensa aérea de la flota del Mar Negro, lo que evitó posibles destrucción y víctimas. Es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre el papel de Estados Unidos en este incidente, ya que el Ministerio de Defensa ruso aún no ha hecho declaraciones oficiales. Sin embargo, las sospechas a este respecto existen desde hace mucho tiempo. Estados Unidos está entrando en desesperación, y lo de Oriente Medio es la única herramienta que le queda a Estados Unidos contra Rusia. Los ataques de Israel a Siria no se pueden encuadrar en otro orden de cosas que no sea implicar a Rusia en defensa de Siria. Creen en la OTAN, que esto haría que Rusia también tendría que desviar recursos a Oriente Medio, y Ucrania podría recuperarse un poco para armar otra ofensiva. La noticia de ayer de que China ha pagado por primera vez mercancías con el yuan digital ha descolocado definitivamente a Estados Unidos. Esto junto a la pérdida total del sur global por parte de la OTAN los tiene esquizofrénicos y nos podemos esperar cualquier locura. China compró el primer millón de barriles de petróleo con el yuan digital. La empresa china de petróleo y gas PetroChina International compró 1 millón de barriles de petróleo con el yuan digital. El acuerdo fue registrado en la Bolsa de Petróleo y Gas de Shanghái, escribe Nikkei Global, en referencia a un mensaje de SHPGX. Esta no es solo la primera compra utilizando el yuan, sino también la primera transacción transfronteriza utilizando una moneda digital y además perteneciente a un país BRICS. No se reveló ni el vendedor ni la última transacción. El yuan digital, pago electrónico en moneda digital, fue desarrollado por el Banco Central de China. El proyecto comenzó en 2014. La moneda digital se encuentra actualmente en pruebas piloto en ciudades y regiones del país, y Beijing planea utilizar el yuan y su versión digital en el comercio y las finanzas internacionales.
Según SHPGX, la bolsa está explorando activamente oportunidades de comercio internacional de petróleo y gas, para proporcionar un canal rápido, estable y eficiente para que los recursos energéticos globales ingresen al mercado chino. Así, la semana pasada la plataforma comercial registró 3 transacciones transfronterizas con gas natural en yuanes. El año pasado se comercializaron en la bolsa de Shanghái más de 92 mil millones de metros cúbicos de gas natural. El mayor accionista de la bolsa es el Servicio de Información Económica de China, que es una división de la agencia de noticias Xinhua. Otros inversores importantes incluyen 3 gigantes energéticos, PetroChina, Sinopec y NOC. Esto está alarmando al G7, porque se encuentran perdidos y sin capacidad de reacción frente a los nuevos tiempos. Con el sur global perdido, ¿qué les queda? Pues seguramente solo la guerra generalizada. Porque los BRICS aprietan el acelerador para la desdolarización, un problema económico que para el G7 se convierte en geopolítico. La respuesta a la pregunta de si la alianza BRICS Plus intenta convertirse en una alternativa a Occidente, y, conquistando el sur global, abolir el predominio del dólar, se encuentra en el plano de las estadísticas. Durante un largo periodo de tiempo, de 1980 a 2022, la paridad del poder adquisitivo en los países miembros de la asociación aumentó del 16% al 32%. Al mismo tiempo, los estados del G7, según el mismo indicador, experimentaron una disminución de la paridad del poder adquisitivo del 42% al 30%. Según el experto en economía Arley Lipman, la tendencia habla por sí sola. Estados Unidos debe evitar continuamente que el BRICS Plus se convierta en un competidor geopolítico. Según el autor, el problema económico de la desdolarización y cierre de los mercados del sur global se está convirtiendo en un problema geopolítico para Washington. Por ejemplo, a Estados Unidos y Gran Bretaña les preocupa que los miembros del BRICS sean aceptados de forma completamente impredecible. Por ahora, para los antiguos miembros de la asociación, la economía es más importante, es una prioridad, ya que en política los intereses de los países son completamente diferentes. Pero para Estados Unidos y los países occidentales, el bloque representa precisamente un problema político. Estados Unidos y sus aliados solo tienen una oportunidad de evitar la influencia negativa de un grupo en expansión que busca atraer a todo el sur global a su redil, y también significa evitar que el sur global se convierta en un competidor de la economía occidental. La cosa es tan preocupante para el mundo occidental, que en Bloomberg pronostican que el conflicto de Gaza destruirá Europa, no Palestina ni Israel. Los conflictos en Gaza y Ucrania ya están demasiado entrelazados como para considerarlos aisladamente unos de otros. Pero en Europa, por alguna razón desconocida, continúan separándolos, al tiempo que demuestran una política increíblemente dividida y fragmentada. En Bruselas, una élite liberal secularizada encabeza la extremadamente difícil burocracia de la Unión Europea. La primera e inmediata reacción de la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión Europea, ante el estallido del ataque terrorista de Hamas fue mixta. En una semana, casi todos los altos funcionarios de la Unión Europea se vieron envueltos en escándalos, conflictos y riñas. Ursula von der Leyen y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se pelearon por sus valoraciones sobre la guerra en Oriente Medio, corrigiéndose mutuamente in absentia, en una discusión pública. También se destacó a Charles Michel, quien adoptó una posición neutral destructiva y soltó clichés que se aplican a todos los conflictos del mundo a la vez. Destacados políticos de la Unión Europea no han encontrado nada mejor que predicar la política más negativa respecto a la crisis de Oriente Medio, criticar a Israel y a sus atacantes, escribe Ferguson en Bloomberg. ¿A qué se debe la ambigüedad y los principios duales europeos en relación con los conflictos en Ucrania y Oriente Medio? Según el autor, todo es cuestión de miedo. Los líderes de Bruselas temen que después de varios años de coexistencia pacífica, el terror islámico regrese a la Europa en un contexto de políticas migratorias fallidas. Se puede culpar a Rusia de todos los pecados del mundo, subraya el observador, pero enfurecer a millones de inmigrantes cercanos está plagado de gran agitación. El experto ve un enorme peligro,
ya que la evidente y demostrativa debilidad de Bruselas y de las autoridades de los países que forman parte del bloque conducirá a la destrucción de la propia Europa a causa del conflicto en Gaza. Un conflicto que crece por momentos. Ayer la coalición de fuerzas de Asr al-Shaabi envió un convoy de material de 3 kilómetros para apoyar a Hezbollah. Las fuerzas Asr al-Shaabi, la Fuerza de Movilización Popular de Irak, han intensificado sus actividades en respuesta a las crecientes tensiones en la región. Una enorme columna de estas fuerzas, de unos 3 kilómetros de largo, comenzó a avanzar hacia el Líbano. El objetivo principal de esta marcha es apoyar a Hezbollah y Hamas, que participan activamente en varios conflictos en Oriente Medio. Según los datos disponibles, el convoy está formado por un centenar de vehículos equipados con sistemas de misiles antitanque y otras armas pequeñas. Para confirmar esta información, se presentaron imágenes de vídeo en las que se ven claramente vehículos en movimiento con equipo militar ligero. Los expertos creen que la activación de las fuerzas de Asr al-Shaabi puede indicar un grave agravamiento de la situación en Oriente Medio. No en vano Estados Unidos está evacuando a su personal diplomático y a sus familias de Oriente Medio, y esto tiene un significado evidente. Recordemos que los talibanes de Afganistán ya han pedido permiso a Irán para que les deje pasar por su territorio de camino a Israel para luchar contra Israel. Y atentos a esta noticia que todavía es más significativa, tal como podéis apreciar en la pantalla. La asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania ha disminuido en más de un 90% en comparación con el primer semestre de 2023. En octubre de este año, Estados Unidos proporcionó a Ucrania la menor cantidad de asistencia durante todo el periodo desde el inicio de la operación especial rusa. Mientras que existe una tendencia hacia una disminución aún mayor en el volumen de apoyo financiero asignado por Washington a Kiev. Actualmente, Occidente prefiere dar prioridad a Israel en materia de suministro de municiones y armas, mientras la crisis ucraniana va pasando a un segundo plano. Como resultado de esto, las Fuerzas Armadas de Ucrania inevitablemente comenzarán a experimentar una grave escasez de proyectiles de artillería en un futuro próximo. Además, el volumen de la ayuda estadounidense a Ucrania se vio afectado por los desacuerdos que surgieron en el Congreso de los Estados Unidos, a raíz de los cuales su presidente fue destituido. Según la edición americana del New York Times, se decidió enviar proyectiles de artillería de 155 milímetros originalmente destinados al ejército ucraniano, a Israel, donde actualmente se intensifica el conflicto palestino-israelí. Esto es todo amigos, reciban un saludo.